Buenos días tengan todos, acá estamos nuevamente con esta serie de Facebook Live que hemos dado en llamar Hablemos de Salud Animal. Bueno, como habíamos quedado, hoy vamos a hablar sobre el aborto y la resolución embrionaria, un tema muy importante en producción ganadera, sobre todo en lechería, porque de la lechería depende de las preñeces, de los partos. Sin preñez y sin parto no hay lechería. Bueno, quería saludar a todos los amigos que nos acompañan desde más de 16 países y sobre todo a Nicaragua, a los amigos que nos siguen de casi todos los departamentos. Vamos a tratar de ir despacio y ser claro por la importancia del tema. No debemos confundir el aborto con la resolución embrionaria. ¿Qué es el aborto? Salud. El aborto es la interrupción de la preñez con la pérdida y la expulsión del feto. Quiere decir que necesariamente en el aborto yo tengo que ver un feto, sea en el campo, sea en el establo, sea en el corral, y de acuerdo al tamaño del feto voy a determinar la etapa de la preñez en la cual el animal está abortando. El aborto sucede en casi todas las especies, ¿no? Y tiene muchísima importancia, por supuesto, producción animal. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de las preñeces para el mantenimiento de las especies en el sistema productivo y sobre todo lechería, porque de la preñez y del parto depende la producción lechera. ¿Qué es la resolución embrionaria? Es cuando el embrión es absorbido por el cuerpo, por el útero, muere y los glóbulos blancos y los macrófagos se encargan de él y lo hacen desaparecer, y un animal que yo tenía como preñado lo voy a ver que empieza a repetir celo. Y entonces tengo que tener claro que no voy a ver un feto ni en el corral ni en el campo, simplemente la vaca que había estado en celo, hice que se la montaran o la inseminaran, pasa un periodo irregular, o sea, tendría que haber tenido celo los 21 días, no lo tiene, la doy como preñada y de repente a los 30, 40 días, 45 días aparece en celo de nuevo y ahí sospecho que hay resolución embrionaria. Hay diversas causas para esto. Una de las causas es el desconocimiento en el uso de productos veterinarios. Llamamos causas iatrogénicas de aborto, pues son causadas por los tratamientos que utilizamos. Por ejemplo, los animales que están preñados no se pueden desparasitar con benzimidazoles. ¿Cuáles son los benzimidazoles? Albendazol, febendazol, mebendazol, oxbendazol, parbendazol, cambendazol, cisbendazol. ¿Por qué? Porque los benzimidazoles provocan aborto o provocan deformaciones en el desarrollo del feto. Terneros que van a nacer con un ojo, con 6 patas, etcétera, etcétera. Ojo, y quiero aclarar que el levamisol no es un benzimidazol. El levamisol sí se puede dar a hembras preñadas. ¿Tá? Son los benzimidazoles, porque el levamisol es un imidotiazol. Un animal que está preñado se golpea, le vamos a dar un antiinflamatorio y le damos un corticoide. Puede ser desametasona, prednisona, prednisolona. Los corticoides provocan aborto y la desametasona, que es el más ampliamente usado, provoca aborto. Hay medicamentos que tenemos que fijarnos bien porque hay antibióticos que vienen asociados con desametasona para cubrir determinadas enfermedades y estoy dando el antibiótico y el animal aborta. Pero los más conocidos son los que llamamos causas virales, bacterianas, micóticas o por protozoario.
Vamos a hablar ahora un poquito de eso, porque es interesante ver que nosotros, de acuerdo al tercio de preñez, hablamos del primer tercio de preñez del 0 a los 3 meses, segundo tercio de preñez de los 3 meses a los 6 meses y último tercio de preñez de los 6 meses a los 9 meses. En el primer tercio de preñez, más que nada, en vez de aborto, lo que tenemos es reabsorción embrionaria. Las causas principales son vibriosis y tricomoniasis, también llamadas enfermedades venéreas, porque son de transmisión sexual. Esto es un problema bastante dramático. Creo que más adelante haremos un Facebook Live exclusivamente hablando de las enfermedades venéreas para su tratamiento y control, pero hay que tener cuidado, y en la vida no es ser egoísta, es ser precavido. Yo lo discutíamos con una gira que hicimos a Puerto Príncipe, que a veces uno por ser buen vecino de repente presta un toro, de repente presta una instalación, y la llegada de los animales del vecino nos traen enfermedades. Entonces no es ser egoísta, sino ser precavido. Yo tengo que tener, cuando entran animales de afuera, establecimiento de cuarentenas para que puedan demostrar si están sanos o no. Pero en el caso de vibriosis y tricomoniasis, una de las causas más frecuentes es ese toro que me pidió prestado un vecino, se lo di. Cuando viene cargado de enfermedades venéreas, no tiene síntomas, pues no va a haber pus en el pene ni nada por el estilo. Y el síntoma va a ser que me va a fracasar, por ejemplo, la preñez de las vaquillas, que las vaquillas generalmente son una seguridad de que se preñan a los 3 años todas. Y sin embargo, cuando voy a mirar, tengo un 20% preñadas, el resto me hizo reabsorción embrionaria. Ahí tengo que llamar a un veterinario, hacer los análisis correspondientes y ver si realmente este es el problema. En el segundo tercio de preñez, las enfermedades más comunes son brucelosis, toxoplasmosis, IBR, diarrea viral bovina, aborto por hongos, entonces esas hay que tener claro. Voy a ver el feto con diferentes características. Yo sugeriría que siempre que van a revisar un feto o a partir de una vaca, usen guantes, porque muchas de estas enfermedades son zoonosis, se transmiten al hombre. Por ejemplo, la brucelosis. Me puedo contagiar de brucelosis revisando un feto o facilitando un parto. En el último tercio de preñez, yo veo claritos, nacen terneros que están a término, que los veo peludos, los veo bien formados, nacen muertos. ¿tá? Es el aborto más dramático, es el que más nos hace sufrir y es el más peligroso para nosotros, porque generalmente es por leptospirosis, que es zoonosis y nos mata. Entonces, traten con cuidado esos fetos que están en el campo, usen guantes, quémenlos, ¿no? Y otra de las causales que está siendo bastante común en Nicaragua, hemos tenido varios casos del aborto en el último tercio, es la Neospora canis, un protozoario transmitido por el perro, ¿tá? que provoca aborto. Yo siempre digo que los perros son útiles en la finca, pero transmiten muchas enfermedades, transmiten el aborto por neospora, transmiten Taenia echinococcus, Taenia solium, Taenia saginata, provocan el coenurus, provocan múltiples enfermedades animales. Entonces, si quiero tener perros en la finca porque me ayuden a trabajar con el ganado, para que cuiden la casa, etcétera, etcétera, tengo que desparasitarlos todos los meses. Lo mejor es utilizar el Total Full, que es del laboratorio Holiday. Es que es el único producto que hay así de esa manera, no es que me estén pagando publicidad, porque el Total Full afecta a los parásitos, afecta a las teñas y afecta a los protozoarios. Entonces estoy cubierto. Todos los meses desparasitado. Es por boca, es muy fácil de dar.
Entonces yo puedo definir o sospechar posibles causales de acuerdo al tercio de preñez en que se causa el aborto. Claro que esto no es un 100%, porque estamos hablando de producción animal. La producción animal es biología, y como es biología, puede tener un montón de variables. Fundamental, cuando empiezan los abortos, llamar al veterinario, que el veterinario haga el diagnóstico. Ahora, tengan claro que para el diagnóstico yo tengo que enviar muestras al laboratorio. Y con una sola muestra no hago nada, o sea, porque no hay un análisis que me determine todas las causas. Tengo que hacer serología generalmente, entonces voy a precisar una muestra para hacer IBR, una muestra para hacer brucela, una muestra para hacer neospora, etcétera, etcétera. De acuerdo a la causa, se seleccionará el tratamiento. Después hablaremos en otro febular, vamos a hablar de cada enfermedad. Vamos a hablar de la esporosis, vamos a hablar de brucelosis, vamos a hablar de enfermedades venéreas, vamos a hablar de leptospirosis. Pero lo importante es el control. Es muy común también el aborto por micoplasmas, que los micoplasmas es chiva porque no hay vacuna y es difícil diagnosticar. En Centroamérica, donde el único lugar que diagnostican micoplasma es en Panamá. Entonces, hay causales como la micoplasmosis, la toxoplasmosis, la vibriosis, la tricomoniasis, que es importante afinar en el diagnóstico, porque una de las medidas que tenemos para hacer es juntar las terneras y las vaquillas con esos animales para que se contagien. ¿Por qué? Porque solo provocan aborto y al contagiarse adquieren inmunidad, es como una vacuna viva y enseguida los animales se enferman sin síntomas, no desarrollan la enfermedad y adquieren una inmunidad que dura toda la vida. Entonces cuando sean vacas y se enfrenten de nuevo al problema, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se vacunaron en forma natural. Entonces, pero eso para alguna causa, porque si es por ejemplo toxoplasma o si es brucela, en realidad no estoy ayudando en nada, sino que estoy empeorando el problema. Por esto le digo que el diagnóstico que haga el veterinario es fundamental. Para casi todas las causas hay tratamientos o hay vacunas, algunas no, pero que hay que ver cómo analizarla y desarrollarla de acuerdo a la causa. Como les decía, en varios fébulas que vamos a hacer, vamos a ir tocando enfermedad por enfermedad para ver cómo se trata. Recuerden que todos estos fébulas están archivados como video en mi canal de YouTube, Enrique Rimbaud. Rimbaud es R-I-M-B grande A-U-D. Y me pueden consultar también al WhatsApp al 88521488. Será entonces hasta el lunes en otra edición de Hablemos de Salud Animal, si Dios quiere.